Bueno, muy buenos días nuevamente. Entonces, continuando con el tema de operaciones entre polinomios, vamos a seguir con la multiplicación entre polinomios. Entonces, cuando hablamos de la multiplicación entre polinomios, ¿sí? Es una operación en la cual se aplica tanto la suma como la resta entre polinomios que ya habíamos desarrollado. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la multiplicación entre polinomios, se presentan tres casos, los cuales son, primero, la multiplicación entre un monomio por otro monomio. Entonces recordamos la definición de monomio. Un monomio es un término algebraico o una expresión algebraica que consta de un solo término. Dicho término lo conforman o tiene cuatro elementos que son el signo, el coeficiente, las variables y los exponentes. Entonces, en este caso me dice multiplicar un monomio por un monomio. Cuando vamos a multiplicar un monomio por otro monomio se tienen en cuenta los siguientes pasos. Primero, la ley de los signos, la multiplicación entre los coeficientes y se aplica la propiedad de potencias de igual base, donde dice aquella propiedad que cuando se está multiplicando se coloca la misma base y se suma los exponentes. Dicha propiedad la vamos a aplicar acá. Entonces decimos, sea el polinomio px igual a menos 5 x al cuadrado y a la 3 y el polinomio Rx igual a 4 x a la 3 y a la 4 z a la 3, realizar la multiplicación entre los dos. Entonces lo primero que hacemos es reescribirlos, pero dentro de un paréntesis cada polinomio. Entonces comenzamos. El primer polinomio sería menos 5 x al cuadrado y a la 3 por, le abrimos un paréntesis y allí colocamos el segundo monomio, que es 4x a la 3 y a la 4 z a la 3 igual. Entonces, como les dije, lo primero que aplicamos la ley de los signos. Entonces decimos menos por más nos da menos. Segundo, multiplicamos los coeficientes. Entonces sería 5 por 4. Vamos con la variable x. Aquí está x al cuadrado, aquí está x a la 3. Aplicando la propiedad de potencias de igual base, entonces nos queda x 2 y le sumamos el 3, que es el exponente de la segunda x. Vamos con y. Aquí está y al cubo y aquí está y a la 4. Es decir, que nos quedaría y 3 más 4. Como aquí no está la variable z, pero aquí está la z al cubo, entonces la colocamos tal cual como está, z al cubo. O sea que nos queda igual a menos, multiplicamos 5 por 4 sería 20. ¿Sí? X, nos quedaría x y sumamos los exponentes, 2 más 3 sería 5. Y, aquí tendríamos 3 más 4 sería y a la 7 y z quedaría al cubo. Y ahí tenemos la multiplicación entre un monomio por otro monomio. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es la multiplicación entre un monomio por un polinomio. Aquí lo primero que vamos a hacer es recordar que es un polinomio. Recuerden que los polinomios son expresiones algebraicas que constan de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000 términos algebraicos. ¿Sí? Entonces, además de eso, también debemos de tener en cuenta otra cuestión, que los polinomios se dividen en 4 grupos, los cuales son monomio cuando tiene solamente un término algebraico, binomio cuando está conformado por dos términos algebraicos, trinomio cuando están conformados por tres términos algebraicos y demás de tres términos algebraicos se denominan polinomios.
Entonces, en este caso me dice multiplicar un monomio por un polinomio. Entonces, ejemplo, si px es igual a 3x al cuadrado y el polinomio rx sea igual a 2x al cubo más 4x al cuadrado y menos 2xy al cubo más 7. Entonces me dice multiplicar el monomio por el polinomio. Entonces igualmente vamos a hacer uso de los paréntesis. Entonces nos quedaría 3x al cuadrado y por el segundo polinomio, que lo vamos a ingresar aquí en este paréntesis, 2x al cubo más 4x al cuadrado y, perdón, menos 2xy al cubo más 7. Entonces, cuando vamos a multiplicar un monomio por un polinomio, se tienen en cuenta las siguientes condiciones. Primero, se aplica la ley de los signos entre los coeficientes. Segundo, se multiplican los coeficientes. Tercero, a las variables se le aplica la propiedad de potencias de igual base. Y por último, aquí en este caso se aplica la propiedad distributiva. ¿Qué significa? Que este monomio va a multiplicar al primer término, luego el monomio multiplica al segundo término, luego el monomio va a multiplicar al tercer término, y finalmente, en este caso, el monomio va a multiplicar al cuarto término. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Comenzamos. El monomio va a multiplicar el primer término. Ley de los signos, más por más nos da más. Multiplicamos los coeficientes, o sea que nos quedaría 3 por 2. 3 por 2. Vamos con la variable x. Aquí está x al cuadrado, aquí está x al cubo. O sea que nos quedaría x y sumamos los exponentes. 2 más 3. Aquí está y. Aquí no hay ninguna y, entonces por lo tanto queda la y ahí, normal. Seguimos. Va a multiplicar el monomio con el segundo término. Entonces comenzamos. Más por más da más. Multiplicamos los coeficientes. 3 por 4. Quedaría 3 por 4. Aquí tenemos x al cuadrado, aquí está x al cuadrado, o sea que nos quedaría x y sumamos los exponentes, 2 más 2. ¿Listo? Aquí está y aquí también está y, donde y tiene como exponente 1 aquí y también y tiene exponente 1, o sea que nos quedaría y sumamos los exponentes, 1 más 1. Muy bien, listo. Seguimos. Ahora vamos a multiplicar el monomio por el tercer término algebraico. Entonces comenzamos. Más por menos da menos. Multiplicamos los coeficientes. 3 por 2. Y vamos con la variable x. Aquí está x al cuadrado y aquí está x a la 1. O sea que nos queda x 2 más 1. Aquí está y a la 1 y aquí está y a la 3, o sea que nos quedaría y 1 más 3. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Va a multiplicar el monomio por el último término, que es un término independiente. Entonces comenzamos. Más por más nos da más. Multiplicamos los coeficientes. 3 por 7. ¿Cómo? Este término independiente no tiene ninguna parte literal, entonces la parte literal que tiene el monomio automáticamente se coloca acá, es decir que nos quedaría x al cuadrado y. Aquí quedaría x al cuadrado y. Muy bien, igual. Entonces seguimos, vamos a resolver ello. Entonces comenzamos, 3 por 2 nos da 6. X, sumamos los exponentes, 2 más 3 sería x a la 5. X a la 5. Y quedaría x a la 5y. Más 3 por 4 nos da 12.
x, 2 más 2, x a la 4, y a la 2. ¿Por qué y a la 2? Porque 1 más 1 da y, 2, da 2. Menos 3 por 2, 6. X, 2 más 1 sería 3. Y, 1 más 3 sería y a la 4. Más 3 por 7 sería 21. X al cuadrado, y. Y aquí acabamos de resolver la multiplicación entre un monomio por un polinomio. Listo, chicos. Voy con el tercer caso. El tercer caso es un poco más extenso, ya que en el tercer caso, la verdad, debemos de estar un poco más concentrados y además de ello, estar muy atentos a las operaciones que se van desarrollando, ¿sí? ¿Cuál es el tercer caso de la multiplicación entre polinomios? Es la multiplicación entre un polinomio por otro polinomio, es decir, un polinomio por otro polinomio. Entonces, aquí en este caso resumen los dos casos anteriores. Entonces, si me dicen multiplicar, sea los polinomios x menos y el polinomio rx igual a 2x al cubo más 3y al cubo más 5. Dice, vamos a multiplicar este polinomio p por el segundo polinomio r, donde el primer polinomio está conformado por dos términos algebraicos y el segundo polinomio está conformado por tres términos algebraicos. Vamos a realizar la multiplicación. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo vamos a reescribir. O sea que nos quedaría x menos y por 2x al cubo más 3y al cubo más 5 igual. ¿Listo? Entonces vamos a empezar acá. ¿Cómo se multiplica un polinomio por otro polinomio? Entonces, el primer término, el primer polinomio va a multiplicar al segundo polinomio y luego el segundo término del polinomio, ¿sí? El segundo término del polinomio va a multiplicar también a todo el polinomio. En otras palabras, nos quedaría algo así. ¿Cuál es el primer término? X. O sea, ¿qué nos quedaría? X por, y colocamos un paréntesis y en ese paréntesis vamos a incluir todo el segundo polinomio. 2x a la 3 más 3y al cubo más 5. Luego va el segundo término, que sería menos y. Y ese menos y va a multiplicar al segundo polinomio. O sea que nos quedaría menos y por paréntesis. Y en ese paréntesis colocamos el segundo polinomio. 2x a la 3 más 3y a la 3 más 5. ¿Listo? Y aquí aplicamos la multiplicación entre un monomio por un polinomio. O sea, el caso número 2. Es decir que esta x en este caso va a multiplicar al primer término, luego multiplica al segundo término y finalmente multiplica al tercer término. Igualmente pasa aquí con la y. La y va a multiplicar el primer término, luego esta y va a multiplicar al segundo término y finalmente la y va a multiplicar al tercer término. Es decir que eso nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a colocar el igual por acá. ¿Qué nos quedaría? Comenzamos. Va a multiplicar este término por este. Como nos damos cuenta, aquí está solamente x. Significa que aquí antes de la x debe de ir un coeficiente. ¿Y cuál es el coeficiente? Pues invisiblemente ahí hay un número como coeficiente que es el 1. Es el 1. Igualmente tiene un exponente que es 1. Lo mismo sucede aquí con la y. Entonces la y tiene un coeficiente que es el 1 y tiene exponente 1. Pues
Solamente le estamos colocando en este ejemplo para que ustedes se orienten quién es el que está acompañando a la variable. Cuál es la parte del coeficiente y el exponente. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Más por más nos da más. 1 por 2 sería 2. Aquí está x a la 1 y aquí está x a la 3. Entonces sería x y se suman los exponentes 1 más 3. Listo. Vamos con la multiplicación entre el monomio por el segundo término. Entonces comenzamos. Más por más da más. Y comenzamos. 1 por 3 sería igual a 3. Aquí está x. Aquí no hay ninguna x. Entonces colocamos la x tal cual como está. Aquí está y al cubo. Entonces aquí la colocamos y al cubo. Porque aquí en este término no hay ninguna y. Entonces se escriben tal cual las variables con los exponentes. Y finalmente va a multiplicar esta x con el término independiente. Entonces comenzamos. Más por más da más. 1 por 5 va a ser igual a 5. Como aquí está x y aquí no hay ninguna x, entonces se coloca la x como parte literal al resultado de la multiplicación de los coeficientes. Bueno, ahí terminamos la primera parte de la multiplicación. Seguimos con la segunda parte, es decir, esta menos y va a multiplicar a cada término del polinomio. Entonces comenzamos. Ley de los signos. Menos por más da menos. 1 por 2, 2. Como aquí está x a la 3 y aquí no hay ninguna x, entonces colocamos x a la 3. Aquí está y y aquí no hay ninguna y, entonces queda y sola también ahí. Vamos con el segundo término. Menos por más da menos. Y multiplicamos 1 por 3 sería igual a 3. Aquí está y a la 1 por y a la 3, que haría y 1 más 3. ¿Sí? Y finalmente la multiplicación entre este término y el término independiente. Entonces comenzamos. Menos por más da menos. 1 por 5 sería igual a 5. Como aquí está y el término independiente no tiene ninguna variable, entonces le colocamos 5y. Igual, vamos a resolver la suma que tienen algunos exponentes que están sumando las variables. O sea que nos quedaría 2x a la 4 más 3xy al cubo más 5x menos 2x al cubo y menos 3y a la 4 menos 5y. Listo. Cuando tengamos así ya la expresión completa, ¿cuál es el paso que sigue? Buscar términos semejantes. Entonces comenzamos. 2x a la 4. ¿Tiene algún término semejante por acá? No, no hay ningún término semejante. Aquí está y a la 4, que no es lo mismo que x a la 4. Entonces, por lo tanto, no tiene término semejante. Segundo término, xy al cubo. ¿Tiene término semejante? Buscamos no. Porque aquí está es al revés. Aquí está x al cubo y. Pero aquí es xy al cubo. Por consiguiente, tampoco tiene término semejante. Vamos con este, 5x. ¿Tiene o tiene término semejante? Tampoco. Está aquí 5y, pero no es lo mismo x que y. Por lo tanto, tampoco tiene término semejante. Vamos con este, 2x a la 3y. Ya dijimos que no tiene término semejante porque aquí hay 1, pero aquí está la y al cubo. En este caso está y a la 1. Por lo tanto, no tiene término semejante. En conclusión, esta expresión algebraica que está acá es la solución de la multiplicación. En algunos casos nos da el resultado de esta forma, es decir, que cuando llegamos acá, como no hay términos semejantes, hasta ahí va la operación de la multiplicación. Pero en otros casos, llegamos a este punto y aquí encontramos términos semejantes. Si encontramos términos semejantes, ¿qué pasa? Pues realizamos las operaciones correspondientes, donde entre paréntesis colocamos los coeficientes, hace la operación de suma y resta, y fuera del paréntesis colocamos la parte literal.
cuando son semejantes. Listo, jóvenes, entonces ya con esta explicación sobre la multiplicación entre polinomios podemos desarrollar la guía de trabajo número 4. Feliz día para todos.